noches, amados hermanos, hermanas. Dios les bendiga en este día. Estamos pidiéndoles desde el programa pasado, que nos vengan siguiendo en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Que nos vengan siguiendo, hermanos, para cualquier duda que tengan, cualquier prédica que no hayan escuchado, que la puedan escuchar. Estamos en este día para hablar un día más de la restauración de matrimonios. Les presento a mi esposa Hola, soy Fer. y a nuestros pastores. Gracias Marito. Pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad? O sea, muy contentos de poder estar en un segundo programa de Bet Sur. Y pues te dejo también el tiempo para que saludes a los hermanos. Bueno, pues muchas gracias. A los que ya nos sintonizan, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este programa sea de edificación y de bendición para cada una de sus vidas. Y mi nombre es Ingrid de Pérez, somos pastores acá en Puebla. Amén. Amén. Fer, Bueno, ¿tienes alguna duda? la vez pasada en el último programa se quedó la duda, bueno, no se terminó de desarrollar la parte del versículo que se estaba viendo sobre Mateo 7, 24, 27, y en la cual, bueno, decía, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se casó, porque había sido fundada sobre la roca. Respecto a este versículo, si no fue fundada sobre la roca, a pesar de muchísimos años, aún se puede fundar de una manera correcta a pesar de que pues ya casi tienen vidas separadas los matrimonios, porque en mi caso tengo conocidos que las familias son matrimonios ya mayores, pero básicamente ya son como cuarto separado, pero la foto, ¿no? Y lo que hablaban en el episodio pasado de las apariencias. Entonces, ¿qué es lo que marca ahí el cambio de decir, bueno, es momento, ¿no? O sea, yo sé que nunca es tarde y la restauración viene desde desde el primer momento en que uno empieza a ordenar su vida, que fue nuestro caso, ¿no? Pero en el caso de ellos que viven en orden y todo, pues la roca no ha sido, bueno, la casa no ha sido fundada en la roca. Sí, mira, nosotros entendemos que después de muchos años, si el matrimonio no se cuida, no se cultiva, porque el matrimonio también es como una viña, dice la Biblia. Entonces la viña hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que regarla, por ejemplo, ¿verdad? Un huerto hay que regarlo, también a veces tiene que haber un tipo de limpieza, de poda. Entonces muchas veces en los matrimonios viene la costumbre y eso es lo que muchas veces destruye los hogares y sobre todo el matrimonio. Ahora enfocamos hoy este programa al matrimonio. Entonces, cuando, digamos, pasan 5, 10, 15, ahora hablemos de matrimonios, como tú mencionas, de 35 años, por ejemplo, 40 años. Por ejemplo, ahorita, un matrimonio de 45 años y que el esposo dice, pues ya, mis hijos ya están grandes, ya tengo nietos, ya terminé, te abandono. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, fue porque no hubo un fundamento, ¿verdad? O sea, digamos, solo hubo tal vez un contrato de decir, bueno, pues nos unimos, nos casamos, tenemos hijos y el único vínculo son los hijos. Y entonces se trabaja, se lucha, se esfuerza por sacarlos adelante, pero como era el vínculo, ya cuando los hijos se van y no se forjó el amor genuino de Dios en el hogar y se fue cultivando, entonces llega la destrucción. Ahora, ¿todavía hay posibilidad? Sí, porque el Señor es todopoderoso. Y cuando, digamos, alguien busca de Dios, reconoce a Dios de que pues está al límite, que ya llegó la destrucción, pues Él actúa. Pero algo muy importante, primero tenemos que ir a buscar a Dios porque Él es Dios. No tenemos que ir a buscar a Dios para que salve el matrimonio. Porque si no, entonces muchas personas se enamoran de la bendición y no del Dios de la bendición. Entonces eso lo miramos en diferentes aspectos del ser humano, ¿verdad? Y miramos muchos casos en la Biblia, pero para no salirnos, ¿verdad? Entonces sí se puede, sí se puede, en Cristo sí se puede. Y Dios es experto en esos casos. Pero lo que tienen que hacer es
acercarse a Dios. Ese es el primer punto. Abrirle su corazón al Señor Jesucristo y entregarle su vida y pedirle a Dios que pueda venir la restauración. Eso es en un hogar que no es cristiano, que no conocen de Dios. Ahora, en un hogar que es cristiano, hay síntomas. O sea, cuando un hogar va mal, hay síntomas. O sea, la comunicación se pierde, empiezan a haber muchas diferencias y lo que tú decías, camas separadas. Por ejemplo, digamos, los psicólogos actuales, ahora hay una tendencia de una recomendación que es como una terapia, ¿verdad? Y tal vez incluso una moda, que ahora las parejas duerman en camas separadas, pero eso no dice en la Biblia. O sea, eso es algo, alguien que vino un filósofo y se la fumó, diríamos nosotros, ¿verdad? Se la inventó. Y entonces si la gente cree y como es influencer, ¿verdad? Pues, no, pues eso es lo correcto, no es lo correcto, no es lo correcto. Pero sí se puede, ¿verdad? O sea, sí hay oportunidad en el Señor, independientemente que sea un año de matrimonio o sean 40 años de matrimonio. Pero sí tiene que venir el Señor a obrar en las vidas, ¿verdad? Eso es muy importante. No sé si quieres agregar algo a eso. Sí, yo también lo creo, ¿verdad? Porque para nuestro Señor nada es imposible. Él todo lo puede. Él es el creador. Entonces, Él todo... creo que no hay nada imposible para Él. Pero creo que también nosotros tenemos que tener el anhelo, el deseo de poder reconstruir nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque si no, sería de balde, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor, es ahí donde empezamos a ver tal vez, no, pero me faltó en esto, me faltó en aquello, me faltó en lo otro. Pero yo creo que hay un versículo en la Biblia que dice que ciertamente este cuerpo se va deteriorando, pero nuestro ser interior se va regenerando día con día. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón no se envejece. Nuestro corazón siempre va a estar como cuando teníamos 15 años, como cuando conocimos al amor de nuestra vida, ¿verdad? Entonces yo creo que si nosotros reconocemos que estamos mal y buscamos la ayuda, el Señor lo va a hacer, definitivamente lo va a hacer, porque para Él nada es imposible. ¿Qué hay imposible para mí? Dice el Señor, ¿no? Nada, Él todo lo puede. Entonces creo que sería de que pues uno ponga de su parte también, ¿verdad? Y tener, así como vivimos tantos años, así como no bien, ¿verdad? En el matrimonio, pues ahora aguantarnos un poquito y el Señor va a hacer la obra, ¿verdad? Entonces les invitamos, si ahora en este mismo programa hay alguien que está pasando por esta situación, dese otra oportunidad, ¿verdad? Que se den una oportunidad más. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere ver las familias destruidas, ¿verdad? Y ya lo mencionábamos en el programa anterior, ¿verdad? Que nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Pero ya nos estamos saliendo, creo yo, un poco. Pues no tanto porque, digamos, algo que mencionabas, digamos, por ejemplo, el cuerpo se va destruyendo. Entonces, digamos, cuando alguien, digamos, hay una pareja joven, se conoció joven, pues hay un atractivo, ¿verdad? Pero cuando pasan los años, algunos van siendo muy fértiles, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, va creciendo el púlpito, decimos, ¿verdad? O sea, van muchos kilos de más. Algunos se van quedando sin cabello, ¿verdad? Entonces ya no es lo físico, sino es lo interno. Entonces muchas veces, por ejemplo, fíjate que, digamos, en la Biblia menciona a Abraham, el padre de la fe. Yo he aprendido mucho en la palabra de Dios sobre Abraham, pero pasan los años, ¿verdad? ¿Y cuántos años tendría ahí Sarita cuando él reconoce que es bella? Y entonces, por ejemplo, hermosa, le dice, ahora reconozco que eres hermosa. Entonces al principio tal vez la belleza física lo atrajo, pero ¿qué va a pasar cuando el cuerpo, ¿verdad?, va envejeciendo? Entonces lo que hay que ir viendo son las virtudes del ser interno, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Pero digamos, nosotros hemos hecho algunos ejercicios, fíjate, hemos hecho algunos ejercicios con algunas parejas, ¿verdad? Y les decimos, muy bien, escríbeme acá
10 virtudes, ¿verdad? Que tiene tu pareja. Y en el otro escríbeme 10 errores, ¿verdad? O cosas negativas, ¿verdad? Y cuando pasan los minutos y decimos, pero ya han terminado, ¿verdad? Y es que llevo 40 errores, Sí. ¿verdad? Y virtudes, solo 2, ¿verdad? Entonces muchas veces miramos más los errores, ¿verdad? Que las virtudes. Entonces, pues regresando, porque tú lo enfocaste hoy digamos, parejas ya con muchos años de casados. Entonces hay que forjar. Yo les recomiendo a los hermanos que siempre deben de tomarse el tiempo para, por ejemplo, salir a tomar un café, un helado. No necesitamos ir a un gran restaurante, ¿verdad? Y gastar cientos de pesos. No, puede ser un café en un lugar, ¿verdad? Sencillo, pero platicar, porque la comunicación ahora es muy importante, poder platicar. Eso es muy importante. Y algo muy importante también es que, digamos, el orden en la familia, según lo miramos nosotros, por ejemplo, en la historia de Noé, es cuando el Señor le da instrucción y le dice que salga él, su esposa y sus hijos. Y Noé primero sale él, sus hijos y su esposa. Entonces muchas veces nosotros los varones desatendemos, ya sea las varones o las mujeres, desatienden al esposo. Dicen, no, es que los hijos, sí hay que atenderlos definitivamente y en algún programa vamos a hablar de ello, pero es muy importante cuidar, porque al final los hijos se van, o sea, es el orden de la vida. Los hijos se van y ¿con quién queda uno? Con la pareja. Pero si no cultivaste el amor, ¿verdad? Entonces eso va a ir destruyendo, va mermando, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, nos vamos a ampliar un poquito, pero creo que es el momento. Pero también tenemos nosotros que darnos cuenta que si somos fríos, ¿verdad? O sea, digamos algo, según la Biblia, algo que destruye las viñas es el hielo, así dice la Biblia, ¿verdad? El hielo destruye las viñas. ¿Esto qué significa? Cuando somos fríos, cuando perdemos detalles con el cónyuge, ¿verdad? Y digamos, nuestra sociedad ha enseñado que el hombre es el que debe no sé si una palabra mala acá es piropear. No, sí se entiende que es piropear. Sí. O sea, digamos, decirle a ella, ¿verdad? Destacarle, ¿verdad? Sus virtudes y piropearla. Es bueno, pero también la mujer debe de hacerlo con el varón. Porque si no, allá afuera están las filisteas, ¿verdad? Las amazonas, ¿verdad? Que ellas pues, le pueden decir, digamos, un piropo al varón. Y lo miramos en la Biblia. Fíjate que, digamos, en la Biblia, en Cantares, la novia le lanza piropos al novio y también el novio a la novia. Entonces eso se va fomentando. Y eso no solo es al principio, ¿verdad? Sino es esto. Debe de ser a todas las edades. Debe de fomentarse. Entonces eso no vas a querer tú nunca dejar a tu pareja, ¿verdad? Y algo muy importante, te estoy tomando muchos minutos, ¿verdad? Pero digamos algo que yo también es un consejo que a mí se me hizo rema. Es que si yo amo a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, la voy a amar a ella. Siempre la voy a amar, la voy a cuidar. Porque amo a Dios. Eso hace que tenga un amor de parte de Él y que a ella la cuide, ¿verdad? Esté enamorado. Eso es importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enamorarme de Dios. Primeramente, enamorarme de Dios. Y también como, pues, hablando y como estamos como matrimonios, pero yo sé que también esto, pues, lo escuchan muchas personas. También, por ejemplo, nosotros miramos que Isaac con Rebequita, no me recuerdo qué personaje, si era un faraón, dice que los mira jugando, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos el original, hace una referencia a que el juego era como un juego de índole sexual. Uy, pastor, ¿por qué me está hablando de eso? Porque como matrimonio lo podemos hacer, pues con tu pareja, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Entonces ahí podemos tocar otros temas, pero esos temas los vamos a tocar en la cena de matrimonios, ¿verdad? Vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas y creo que ya mañana tenemos la actividad, ¿verdad? Si les puedes dar información. El día de mañana tenemos una cena que es
abierta para cualquier matrimonio que tenga necesidad, que por el momento esté pasando por un momento de tribulación y que haya perdido la esperanza de ser restaurado. Por un testimonio propio, nuestro matrimonio fue restaurado, hemos iniciado una nueva etapa de nuestra vida y la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios y con nuestra casa Judá, que nos abrieron las puertas, nos recibieron y nos han ayudado a crecer y a fortalecernos como matrimonio. Entonces, les recordamos que pues ahí tienen un lugar lleno de amor, lleno de mucho apoyo en el que van a poder ser sostenidos, sobre todo con la misericordia de Dios. Y pues es a las 5 de la tarde y pues... Sí, y la invitación es abierta, ¿verdad? O sea, Es abierta a abierta. matrimonios pues que conocen de Dios, Y los ¿verdad? que... O parejas, ¿verdad? Que solo están ahorita pues unidos también, ¿verdad? O sea, es que para tienen muy parejas, para frágil la matrimonios, relación, tal ¿sí? vez. Bueno, y aprovechando ahora, pues les dejamos a ustedes el tiempo para que ustedes pues puedan contarnos, ¿verdad? Cómo llegaron a la iglesia, cómo empezaron, pues, que el Señor puso el sentir de que pudieran casarse, empezar a ordenar. Yo creo que también ustedes nos tienen que testificar de eso, ¿verdad? Cómo inició ese proceso y que ahora están acá, ¿verdad? Y que pues están siendo restaurados y vamos en el proceso, porque ustedes y nosotros también con mi esposa vamos en ese proceso. Yo no digo ya terminamos, sino vamos en el proceso, pero ahora pues también les dejo el tiempo. ¿Cómo llegamos? Pues nosotros llegamos por Facebook. Bueno, yo los encontré. Yo no encontraba dónde estaba aquí la iglesia. Sabía que había una iglesia que buscaba de Ministerios de Benecer, pero yo no la encontré aquí en Puebla. Estaba en Tlaxcala. Entonces dije, ay, quiero una más cerca. Entonces los encontré en Facebook y luego me contestó el pastor y me dijo, sí, te puede atender mi esposa. Y yo así como, ay, qué rápido, ¿qué onda con esto, no? Y pues de ahí, creo que fuimos como 2 domingos, o fui, porque él no iba, aquí, exponiéndolo un poquito. Él no iba, él estaba renuente, eso fue hace casi un año, apenas vamos a cumplir un año. Eh, yo sentí muy bonito en lo que buscaba, o sea, primero lo que buscaba y de ahí en fuera como que empecé a derramar mi corazón por mi esposo. Yo decía Dios, porque habíamos pasado crisis y hubo un momento en el que nos separamos y yo sí le dije, yo muy prepotente, ¿no? Dios, si es para mí, cambia su corazón y pues que volvamos y seamos una gran familia. Si no somos, pues te lo pido que lo alejes, ¿no? Llévatelo a donde quieras y ahí quedamos, ¿no? Llévatelo, te lo mando. Te lo mando, algo así. Entonces, pues regresamos, pero aún así seguíamos con problemas, ¿no? O sea, aquí lo que usted acaba de hablar de la comunicación, pues me hace recordar que nuestras peleas eran por WhatsApp. Nosotros no nos dirigíamos la palabra, éramos por WhatsApp. Y era de... Y nos volaban los dedos para decirnos las cosas y hasta stickers metíamos para decirnos cosas, o sea, así de que nuestra comunicación era nula. Entonces, poco a poco como que yo le dije, él me dijo así como que, pues no vas a ir todos los domingos. Y yo, solo vas a ir 2 domingos a la iglesia. Y yo, está bien. Pero un día no sé por qué me acompañó y se quedó. Y aunque los hermanos me dicen, se veía como de pocos amigos, pero pues ya su semblante, la verdad es que Dios Todavía lo ha sigue siendo cambiado. de pocos amigos. No. De pocas palabras sí, pero amigos no, porque ya siento que se comunica más con la demás gente, con los hermanos de la iglesia. Y eso fue en noviembre. Yo tuve una cirugía, dejamos de ir, volvimos a ir. Y ya de plano, pues eso de que 2 domingos nada más, pues ya se convirtió en que todos los domingos íbamos, ya no faltábamos a ninguno. Entonces un día en enero, pasando su cumpleaños, tiempo antes yo le había dicho, hay que casarnos. Y él, no, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a dar gusto a tu familia? Así me decía. Y yo, bueno. Incluso a mí ya se me había, la verdad, muerto el deseo. Yo ya decía así, no, pues no, ya no me voy a casar, ¿no? Ya nunca me voy a ver de blanco ni nada, ¿no?
Y de repente un día íbamos en el coche, en la noche, solo los niños iban durmiendo. Y le digo, oye, ¿y si nos casamos? Yo iba atrás. Y se voltea y se me va por el retrovisor y me dice, va, órale, nos casamos. Y yo, ok, va. Entonces yo en mi cabecita empecé así como que, ya saben, planeadora de... Y yo le dije, no, pues nos casamos a finales de marzo, ¿no? Porque pues quiero entrar en el vestido, ¿no? Y pues vamos llegando el domingo y el pastor dice, el 3 de marzo hay bodas. Y yo, no, pues ya... Dije, esto ya era una confirmación de que era lo que Dios estaba esperando o quería hacer en nuestras vidas. Y dije, no, pues es el 3 de marzo. Y saliendo ese domingo, fuimos a comprar los anillos de matrimonio. Y ya. Pues, ¿Y cómo te has sentido, Mario, ahora en estos pasos que has dado? Pues mire, pastor, pues sí, como testimonio sí les quiero contar a los hermanos y también a usted, pastor. Pues sí, para mí sí fue difícil y hasta la fecha pues me sigue siendo difícil. Porque pues igual íbamos a otra iglesia y pues yo siempre sí decía, no, no quiero ir, no quiero ir. Estaba muy renuente. Me costaba mucho decir que sí. Y las pocas veces que llegué pues no iba ni de corazón, ni de ganas. Ujú. Y pues siempre era de peleas y peleas. Y yo recuerdo que un día usted comentaba que con la pastora cuando se peleaban también. Pues sí, luego ella manda al niño, bueno, mandaba al niño cuando nos enojábamos. Dile a tu papá que qué quiere comer. Dile a tu papá que ya está la comida. Sin mentirle, pastor, eran como 4 días sin hablarnos, estando en la casa, durmiendo juntos. No nos hablábamos. Hasta que uno de los 12 días ya nos empezábamos a hablar. Pero sí, para mí, como esposo, sí fue muy difícil. Ahorita ya no siento que me sea tan difícil. No sé, quizás tantas cosas que hemos pasado, no sé, pero cuando llegamos a Judá, a la iglesia, pues sí, el primer día que entré, pues sí, me sentí como un niño cuando entra a su primer día de clases, ¿no? Como que sentía que todos me miraban, cosa que ni era cierto, porque todos estaban ahí alabando, pues yo me sentía raro, porque digo, "No". Y cuando terminó de dar la palabra, yo lo único que pensé, me gustó, como que hubo algo en mi corazón que se abrió. Gloria a Dios. Y, y pues sí, todavía sigue siendo un poco difícil, pero ya es como con ese anhelo de querer saber más sobre la palabra de Dios, sobre cómo quiero llevar mi matrimonio, sobre cómo quiero llevar a mis hijos, cómo quiero darles la educación, porque nosotros les estábamos educando de una manera, pero como lo dijo usted, hay que educarlos con la palabra de Dios. Y sí, ahorita siento que ya, no digo que ya avancé y cambié, sigo cambiando, sigo aprendiendo y sigo queriendo aprender más. No sé si me permita leer o terminar de leer el versículo de Mateo Amén. Sí, claro que sí. y me dice o nos dice a los hermanos, los matrimonios que nos están viendo, que nos puede desarrollar un poquito más el versículo Claro que sí, de Mario. Mateo. Sí. Mi esposa leyó el del 24, ¿verdad? El 25. Bueno, puedo leer del Sí, 24 al vuélvenos. Sí, 27. vuélvenos. Sí. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mira, pastor, aquí con la palabra, digo, a nosotros como matrimonio nos costó mucho, nos costó mucho, y no sabíamos cómo encontrar esos cimientos. Y ahorita en la iglesia de Judá, pues hemos encontrado cómo fortalecer, bueno, cómo ir construyendo esos cimientos, porque lo que era nuestro matrimonio al principio, pues era, como decimos, bueno, una casa patas arriba, ¿no? Y ahorita, pues nuestro cimiento ya está siendo fundado, pero sobre la palabra de Dios. No sé usted qué nos pueda aconsejar a nosotros y a los hermanos que nos ven, desarrollar un poquito más a las personas que no entendemos sobre este versículo. Amén. Mira, la verdad es que pues ustedes son un testimonio, ¿verdad? Un testimonio de la obra de Dios, ¿verdad? Y el poder querer y tener la voluntad. Eso es muy importante. Y el querer ordenar su vida, ¿verdad? Eso es muy importante porque, digamos, eh, el paso que dieron, digamos, de casarse, pues por las leyes del hombre, ¿verdad? Ese fue el primer paso. Luego recibir la bendición en la iglesia. Eso atrajo la bendición. Eso es muy importante, empezaron a ordenar. Y ahora, como tú bien dices, y según lo que estamos viendo acá, se están poniendo los cimientos. Entonces, muchas veces se edificó sobre la arena, ¿verdad? O sea, los que edificaron sobre la arena. Pero entonces viene la misericordia de Dios y empieza a enviar la palabra. Entonces sobre lo que tienen que edificar es la roca. La roca es Cristo y Cristo es la palabra. Entonces los fundamentos que tienen que ser ahora es la palabra. Y fíjense que yo aquí miro que muchas veces los cimientos de las casas son con piedra. He visto yo, ¿verdad? Y eso es algo un mensaje muy poderoso, porque así tienen que ser nuestros cimientos. Entonces el consejo es seguir cimentando, seguir llenándose de la palabra, pegarse a las cosas de Dios, buscar el congregarse continuamente y leer la palabra y que alguien se las explique. Y eso es lo que buscamos acá, ¿verdad? O sea, el poder explicar la palabra con la ayuda de Dios. Entonces creo que eso es fundamental lo que están haciendo y por eso también creo que el Señor está obrando en sus vidas y creo que después de un año y verlos acá es la obra de Dios, ¿verdad? Es la obra de Dios. En el año de la recompensa, ¿verdad? O sea, esto es la misericordia, ¿sí? ¿Voy a decir algo? No, no. Sí, o sea, es la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, eso sería la recomendación. Igual, pues, decirle a las parejas, ¿verdad? Que hay oportunidad, en Cristo hay oportunidad y que ustedes son un testimonio, ¿verdad? Ustedes son un Sí, testimonio, ¿verdad? incluso para nuestras familias, porque había oposición. O sea, para que nosotros nos casáramos, para mi familia era de no. Y pues fue así como de no. Y ahora, cuando les digo es que servimos en la iglesia, así como de, ¿ustedes? Sí, sí. No, como que son cosas que no lo creen. Entonces, a las familias, a las personas y a las mujeres, porque a veces las batallas las libramos un poquito más nosotros. No digo que los hombres no, pero a veces las mujeres como que tenemos más la lucha ahí, porque yo lo veo en los grupos de Facebook, que ya me separé, ya me separé, ya me separé y ya lo voy a dejar y así, ¿no? Y dices, híjole, ¿cómo le digo, no? Y por más que quieres, pues no te hacen caso, ¿no? Pero mejor vete a hacer una limpia, dicen. Entonces digo, híjole, ¿no? Entonces yo les recomiendo que busquen una casa que les edifique, les dé el pan que los nutra, porque a veces nada más dan pan que los hace bofitos y no vale la pena. Entonces un pan que nutra como lo tenemos aquí con Judá y los pastores, busquen porque siempre hay una opción y la única es Dios y por más que vayan a terapia solamente Dios nos va a ayudar. Entonces les agradecemos a los pastores el tiempo, el espacio y pues sobre todo por las palabras y los consejos que nos dieron. Amén, amén. Pues es una gran bendición, ¿verdad? Y nos miramos entonces en un próximo En el siguiente programa programa. nos veremos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.